lo vamos a ver esto con el corazón abierto. Ya si vos estás pasando por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, por ataques de pánico, por todo ese tema de cosas que realmente son muy difíciles de llevar, a los que nos están viendo quiero decirles que quien les habla ha pasado por toditas esas etapas de manera muy intensa. Entonces, cuando yo estaba en uno de mis peores momentos de ataques de pánico, ansiedad y todo ese rollo, una de las cosas que yo pensaba, yo decía, cualquier lucha es más llevadera que esto, porque cualquier lucha es fuera de tu cuerpo, ¿ves? Ya sea que venga un enemigo, ya sea que estén hablando para vos, ya sea que cualquier lucha, cualquier pleito es fuera de tu cuerpo, pero esto de estos ataques, porque son ataques, son tan difíciles, y yo decía, lo más difícil es pelear con algo que está en mi cabeza, que no lo puedo sacar de mi cabeza. Entonces, por eso quien les está hablando sabe muy bien de eso, pero más que nadie sabe Dios por lo que estás pasando, y entonces vamos a comenzar con su palabra, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque el adversario, que es el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo he resaltado algunas frasecitas pequeñas de todo esto. Dice primero, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que es el título de este mensaje. Tiene mucho que ver con un tema también de autoliberación, tiene mucho que ver con un tema de aprender a usar lo que Dios nos da para ser libres, ¿ya? En el nombre de Jesucristo. En el segundo párrafo dice, sed sobrios. Conlleva muchas cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos que aprender a tener un dominio propio. En todas las áreas de la vida tenemos que aprender a tener un dominio propio. Porque a partir de tener un dominio propio es que podemos controlar nuestro cuerpo, es que podemos controlar un montón de cosas, y eso nos va a ayudar un montón a controlar también estas cosas que a veces vienen tan fuertes, que a veces vienen literalmente de la noche a la mañana, de un segundo para otro vienen y te atacan. Entonces es muy necesario ese tema. Y continúa diciendo, ¿no? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es algo que también he resaltado, y que son padecimientos que estamos llevando todos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Toditos en algún momento tenemos problemas, vamos a tener problemas, vamos a tener este tipo de ataques también, que si los estás sufriendo y estás con una desesperación porque pareciera que nunca van a terminar, quiero decirte que sí van a terminar. Todo lo que sea depresión va a pasar, todo lo que sean ataques de pánico, todo lo que sean ataques de ansiedad y ese tipo de cosas va a pasar, pero necesitamos comprenderlo y necesitamos tener la fe para llevarlo adelante, ¿ok? Una primera figura sería preguntarnos por qué nos llegan este tipo de ataques. Generalmente son, como comentamos en un comienzo, por cosas que han pasado en nuestra vida que nos han llevado a, o por cosas que hemos vivido, o por cosas que hemos hecho nosotros, que nos han llevado a estar envueltos en esas cosas. Bueno, entonces primero que nada entender las cosas, entender por qué nos suceden este tipo de cosas, para entender qué podemos hacer al respecto. Como les decía, yo tuve de los 3 en 10º grado en la escala de Richter, creo. Hay que entender que son ataques, hay que entender que todo esto se mueve en primera instancia en una atmósfera espiritual. Eso hay que entenderlo de entrada. Y son generalmente 3 las causas que llevan a este tipo de ataques, que son realmente tan difíciles. En primero, pueden ser por causa de un trauma emocional. Un trauma emocional de cualquier tipo que te haya llegado en cualquier momento de tu vida. Qué sé yo, una pérdida de alguien muy querido, algún daño, alguna cosa así que te haya marcado la vida en alguna manera, hace lo que se llama, que es abrir puertas. Eso te deja una semillita, ¿no? Que luego va creciendo, no te vas dando cuenta cuando va creciendo y de pronto pum, explota, ¿no? Entonces esa es una primera causa de estos ataques. Segunda, y en esto hay que tener muchísimo cuidado, los ataques y terrores de pánicos están casi el 100% ligados a abusos sexuales durante la niñez.
Entonces, mucho ojo con los niños. Mucho ojo con los niños. Si tus niños tienen ataques, terrores nocturnos, miedos en la noche, mucho ojo, hay que observar, hay que ver a los peques, hay que hablar con los niños y preguntarles qué pasó de alguna manera, porque generalmente después de un abuso físico o sexual, casi el 100% de las veces el niño va a desarrollar ataques de pánico durante la noche. Entonces eso hay que verlo. Igualmente por otro tipo de causas, ¿no? Pueden estar ligados también a traumas, como por ejemplo lo que se llama el estrés postraumático. Eso le sucede a gente que ha estado involucrada en pleitos, en guerras, por ejemplo, gente que ha recibido un trauma que ha sobrepasado su capacidad, digamos, espiritual o almática, ¿no? Un trauma que ha sido tan denso, tan difícil, que de pronto ya te queda igual con ese tipo de daño. Pueden ser guerras, pueden ser asaltos, pueden ser accidentes, cosas así que te dejan marcado. Entonces ahí también se inicia este tema de estos daños que son tan duros. Otra causa que pareciera que es un poco liviana, pero en realidad puede llegar a ser muy fuerte, son las mismas personas. A veces nos rodeamos de personas que nos trauman, a veces nos rodeamos de personas que son personas que hacen daño, ya sea queriendo o sin querer, a veces nos rodeamos de personas que nos causan estrés y ese tipo de cosas que pudiera parecer que no es tan dramático, pero en realidad puede llegar a ser. Entonces, con quién nos rodeamos es súper importante. Esos son más o menos tres causas. Otra causa muy importante, y aquí es una de las más peligrosas, son las adicciones, ¿ya? Las adicciones, adicción a lo que sea, puede ser adicción a drogas, adicción a trago, adicción a juegos, adicción a porno, adicción a lo que sea, siempre va a causar en tu yo interior que ese yo interior se resquebraje, y una vez que ese yo interior se resquebraja, empiezan todas estas situaciones de depresiones, de ansiedades, también de terrores nocturnos y un montón de cosas. Esto para la gente que tenga abierto el corazón y que de verdad esté necesitando entender este tipo de cosas, tenemos que decir las cosas claras y como son. Todo proviene de un ámbito espiritual, absolutamente todo proviene de un ámbito espiritual. Si vos estás pasando por estas cosas y lo primero que hacen es enviarte al locólogo y que te llenes de los ansiolíticos, que si bien, por supuesto, la gente en su buena voluntad te va a llevar a ese tipo de cosas, queremos decirte, y me vale quien se enoje, que esa no es la solución, digamos. Que realmente esto tiene su raíz en un problema almático. Por supuesto que sí ir donde el médico, que sí buscar toda la ayuda posible, obviamente que sí. Ojo, no somos orates, no estamos locos, no somos una secta de locos que te va a decir que eso está mal. Por supuesto que sí, hay que buscar toda la ayuda posible, pero en base a las experiencias que hemos vivido, en base a lo que en lo personal yo también he vivido y he visto vivir a muchos, te podemos decir con total honestidad y sinceridad que la solución está en lo espiritual y la solución está en Dios. Y la solución está en que tú sepas, primero, que Dios te ama, que Dios está ahí, y que sepas que en una relación verdadera con Dios todas esas cosas se van a ir. Entonces, hablando de las adicciones, no siempre llegan por un trauma, para nada. Hay mucha gente, por supuesto, que ha llegado a las adicciones debido a un trauma, pero muchísima gente ha llegado a las adicciones por ratos de diversión, que vamos a tomarnos un traguito, después del traguito vino el porrito, y después del porrito vino el otrito, y se te hizo costumbre, no necesariamente por un trauma, pero es algo que ha ido creciendo y va creciendo y luego desarrolla ese tipo de cosas, ¿no ves? Y está muy interesante la etimología de la palabra adicción, proviene del latín addictio, o adictus, que significa adjudicación o entrega forzosa. ¿Qué tal esa vaina, no? Aludiendo a una persona que era considerada esclava de su acreedor. ¿Qué tal? O sea, te das cuenta, la adicción literalmente significa esclavitud. Literalmente significa que algo vino, te agarró y no te quiere soltar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Cada una de estas cosas abre las puertas para que el enemigo pueda atacar directamente tu alma. Otra etimología, la palabra depresión proviene del latín depresio, y ese término se deriva del verbo latino deprimere, que significa presionar hacia abajo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con todos. Muchos de nosotros hemos pasado por esas cosas y eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo literalmente te quiere reventar, te quiere tener de esclavo, te quiere tener tirado en el piso, te quiere tener sin esperanza, te quiere estrujar hasta que te mate. Eso es lo que quiere hacer. Y el enemigo no va a descansar hasta lograr eso. Porque si estamos hablando que todo esto es en lo espiritual, estamos hablando con fuerzas que son superiores a nosotros.
En lo espiritual, el enemigo no se cansa, el enemigo no duerme, el enemigo no tiene hambre, el enemigo no va a parar. Nosotros necesitamos entender eso, y en específico las personas que están sufriendo este tipo de cosas necesitan entender eso para darse cuenta. Dos factores importantes para salir de eso. Primero, comenzar una relación con Dios, pero una relación con Dios de verdad, con arrepentimiento de verdad, con una decisión que tiene que ser de verdad. Y en segunda, una vez que tenemos esa relación con Dios, agarrar las armas que Él nos dio, porque a través de Jesucristo nosotros ya fuimos sanados. No se trata de, oh Señor, no, saname, no sé qué, no sé qué, no sé qué. El trabajo que hizo Jesucristo en la cruz fue completo. El trabajo que hizo Jesucristo en la cruz en ese momento fue atemporal. No es que Él se haya dejado crucificar hace 2000 años. Recordemos que Dios está fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Entonces, lo que hizo Dios en ese momento fue atemporal y sirve para todos en todo momento de nuestras vidas. Y en el momento en el que vos decidas con fe aceptar eso, esa sanidad va a llegar a ti. Por supuesto que en muchos casos va a conllevar una pelea, en muchos casos va a conllevar una lucha, va a ser costoso, pero muchas veces son cosas que Dios permite para nuestro crecimiento. A veces, después de toda la tunda que nos ha dado el enemigo, el Señor va a permitir que nosotros pasemos por esos reventones, porque ningún árbol fuerte crece al toque, digamos, de la noche a la mañana. Todo crecimiento necesita ser un crecimiento verdadero, un crecimiento sano. Lo que te podemos garantizar sí o sí es que va a haber victoria, sí o sí. Si te la crees, va a haber victoria. Porque hay una gran diferencia también entre creer en Dios y creerle a Dios. Y me voy a meter también en problemas otra vez. Pero yo he visto muchísimos pastores que oran, digamos, por sanidad y demás cuestiones. Y están orando por sanidad y le oran a Dios y le dicen, Señor, si quieres, sáname y tal y tal y tal. O sea, ya quiso, digamos, ya lo hizo, ya quiso. Murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. En Isaías estaba profetizado. Jesús vino y lo cumplió y lo hizo. Absolutamente todas las personas que se acercaban a Jesucristo a pedirle sanidad, Jesucristo les decía que sí. No les decía, no sé, voy a ver, digamos, ¿no? Ajá, déjame que me tome mi coffee, vengo y vuelvo. Y lamentablemente sí, más se predica el Dios quiera que el Dios ya lo hizo. De verdad tenemos que tener esa fe para creerle a Jesucristo lo que Él dijo. Él mismo mandó a sus discípulos y ¿qué les dijo? Sanen enfermos, prediquen, ¿no ve? Compartan, sanen, echen fuera demonios y sanen. O sea, fue una orden, no fue si quieren van y lo hagan, fue una orden. Entonces él delegó ese poder que Él ya tenía, ese amor que Él ya tenía para todos nosotros. Y en cuanto nosotros entendemos y comprendemos en nuestra alma de que ese Jesucristo alucinante que ya lo hizo para ellos, lo sigue haciendo, entonces uno se apropia de eso. Eso es lo que se llama apropiarse de la palabra y hacerlo y vivirlo adentro. Y un ejemplo tan hermoso fue el de la chica que tenía el flujo de sangre, ¿no? Y ahí te das cuenta que va más allá inclusive la cosa, porque la chica venía con flujo de sangre de 12 años. Y hay que entendiendo el contexto cultural es más duro todavía, porque allá en esa tierra y donde estaban y como vivían, la chica era peor que basura. Nadie se le acercaba, rechazaban mirarla, inclusive literalmente a los que sufrían este tipo de cosas y a los de la lepra, ¿no ves? Pasaban y los escupían encima, o sea, era una basura total, digamos. Y date cuenta que había una multitud rodeando a Jesús para que Jesús lo sane de sus cosas, y la chica dice, como sea voy a ir a que me sane, si tocar el borde de su manto, logra tocar el bordecito, tic, y Jesucristo, ¿no? ¿Qué fue? Es sentido salir poder de... Ajá. ¿Qué pasó? Dice Jesús, ¿no ve? Alguien me tocó, y la respuesta de Pedro, ¿cómo que alguien me tocó? Todo el mundo está apretando, digamos, y decís que alguien me tocó. Y él dijo, lo que dice esto ahorita es sentido poder salir. Entonces, eso va mucho más allá del ¿será que Dios me quiere sanar? Digamos. Sí, realmente queremos hacer hincapié en esto, porque personalmente yo creo en ese Dios. Yo creo en ese mismo Jesús que así sanaba, inclusive sin querer. Y después inclusive decían de los apóstoles, ¿no? Cuando ya los apóstoles fueron enviados, cuando ya Jesús había subido al cielo, la sombra de Pedro sanaba gente. Pedro caminaba y su sombra sanaba, o sea. Y aquí que estamos orando los hombres de fe, ay Señor, si Dios quiere, sanalo, digamos. Eso sí que es una contradicción, pero bueno, ya voy a dejar de renegar. Para tener la bendición de que Dios labure en nuestras vidas, tenemos que abrir nuestro corazón. Para abrir nuestro corazón es muy importante también entender de dónde nos vinieron estos daños. Es muy importante saber cómo sanar de cada cosa. Por ejemplo, de haber
sufrido un trauma emocional, qué fue lo que pasó, que si tuviste una pérdida. Es necesario llegar a la raíz de las cosas para que en esa raíz de las cosas poner a Dios ahí, pedirle al Señor que venga y lo haga y nos llene y sane esas cosas. Por ejemplo, y esto es muy difícil, es comprensivamente muy difícil, si es que de niño sufriste un abuso, ya sea sexual, físico, emocional, de cualquier tipo, y en tu adolescencia ya estás viviendo este tipo de cosas tan duras que son resultado de esos abusos, si vale el término, la receta es volver a ese momento y perdonar. Ya hemos hecho un estudio, ¿no?, antes de este tema, y sí entendemos, por supuesto, que es muy difícil. No te vamos a decir, por supuesto, nombres, pero muchos acá hemos vivido esas cosas y entonces sabemos cómo es. La solución, la raíz para comenzar a sanar es volver a esos momentos y perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar a ese que me hizo daño? ¿Cómo voy a perdonar? Debería que lo maten y meterlo preso y etcétera. Ok, esa persona va a ver su vida, esa persona con Dios. Pero lo que tiene que suceder en tu caso, si has sufrido un abuso, es perdonar. ¿Para qué? Para sanar tú, independientemente de lo que vaya a suceder con esa otra persona. Porque mientras no haya perdón, lastimosamente la falta de perdón, el rencor y la amargura también son armas del enemigo, que van a venir a zuncharte a tu vida y a decirte lo que te hicieron y y luego te llevan a hacer cosas. Una de las cosas más tristes que sucede es la pérdida de identidad, ¿no? Muchísimos chicos y chicas que han sido abusados de niños, luego están con otra identidad, que no se conocen, que están probando un montón de cosas. Se necesita volver a la raíz para perdonar, para que esa autoridad que tuvo el enemigo, pues ya no la tenga más. El enemigo va a perder esa autoridad cuando se perdona. Cuando se perdona y cuando se pone amor ahí, el enemigo pierde total autoridad y vas a ver, es increíble cómo al cabo del tiempo el corazón va sanando y eso negro que había en tu corazón y eso raro que había en tu corazón se va desapareciendo, va llegando la paz, va volviendo a llegar la felicidad y todo lo que significa las cosas hermosas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces eso es una salida, porque realmente otra de las cosas que va a intentar hacer el enemigo sí o sí es matar tu identidad, porque en tu identidad que te quería o que te dio Dios en un comienzo, en tu identidad había propósito. Cuando el Señor estaba haciendo tu recetita, ¿sí?, entonces había una identidad y en esa identidad había un propósito que tenía que ser en el cual ibas a caminar en tu vida. Como siempre llega el enemigo a tratar de destruir todo y si te ha pasado eso tan triste en tu vida, queremos decirte que hay solución para eso también. Va a volver a haber propósito y cuando haya propósito en tu vida va a volver a haber alegría. Y a mí cuando me vino un ataque depresivo tan denso, porque en un momento de mi vida empezó a haber un despropósito, el típico ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué hago? O sea, ¿por qué? Digamos. Y eso es al toque una puerta para la depresión. El despropósito es una puerta segura para los ataques de depresión. Cuando en tu vida no tenés un norte, cuando en la vida uno está como una hojita al viento, cuando no tenés una meta donde llegar, no solamente hablando así como la típica que te dicen los papás de temas laborales o de estudio, digamos, una meta de vida, un sentido, un yo soy para esto, ¿no? Un yo quiero esto, una dirección, un anhelo, ¿me entiendes? Y generalmente cuando pasan esos ataques que pasan en la vida de los jovencitos, al toque esos anhelos se mueren, no sé por qué sucede y de pronto uno está así como que... Y cuando el ser humano no tiene un norte y cuando el ser humano no tiene un porqué, pues llega el otro a reventarte y a usarte de trapeador en el piso. Y muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos acostumbrado a hacer ese trapo, porque de pronto llega de a poquito y de a poquito te va bajando y de pronto se vuelve tu compañero de vida y de pronto te acostumbraste a hacer ese trapo del piso, ese trapo del enemigo y te acostumbraste a estar ahí abajo y no es así como Dios te quiere, no es así como Dios te hizo, no es así para lo que te hizo Dios, no es para eso. Aquí en el Salmo 139 hay algo súper hermoso. Salmo 139, versos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora vamos, por ejemplo, a Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso Dios se lo dijo a Jeremías.
¿Pero qué significa? Significa que lo ha hecho con toditos nosotros. A toditos nosotros nos conoció antes del vientre de nuestra mamá. A toditos nosotros nos dio un propósito. A toditos nosotros nos creó con tanto amor. Y bueno, al llegar a esta tierra han pasado un montón de cosas, pero está ese amor intacto de Dios para nosotros, para volver a salir de ese pozo en el que o nos metieron o nos metimos. Y ahora hablando de las adicciones, que es un tema muy, muy, muy delicado. Si es que en este momento estás peleando con alguna adicción, felicidades si estás peleando. La misma receta viene a ser, primero, un arrepentimiento en Jesucristo verdadero. Y segundo, si has salido de las adicciones, por favor, no hay que volver ni por el cambio. Muchas veces han sucedido las recaídas cuando de pronto has salido de alguna adicción. Y no estoy hablando solo de drogas, como hemos charlado al comienzo, ya sea tabaco, ya sea alcohol, ya sea pornografía, juegos, cualquier adicción. Hace falta un pequeño empujón nomás para volver, porque nuestra humanidad es débil, nuestra humanidad es frágil. Por eso es que tenemos que reinventarnos en Dios cada día, por eso es que tenemos que desarrollar en realidad una relación con Dios, pero no esa que te venden, no de estar ahí todo el día así, como en trance, sino una relación con Dios significa literalmente que sea tu mejor amigo, que Dios sea tu amigo, charlar con Él todo el tiempo, tener una relación como lo tienes con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu hermano, con tu hermana, así. Porque esa es la manera en la que tu corazón se va llenando, se mantiene lleno y se mantiene sano. Hay un testimonio, no voy a decir el nombre, pero ha sido un testimonio muy triste. Teníamos un muy buen amigo del colegio que durante el colegio, a sus 15, 16 años, comenzó a drogarse. Él con la marihuana y a drogarse, luego le fue metiendo a una cosa, a la otra, y ya llegó el momento en el que se volvió un adicto, súper adicto y adicto violento. O sea, él ya llegó a vivir en la calle. Y llegaba a la casa de su mamá, le golpeaba la puerta para exigirle a la mamá que le dé dinero, imagínate. Bueno, gracias a todo eso que pasó con él, la familia se acercó al Señor y él en cierto momento se recuperó. Empezó a trabajar dentro del lugar donde él estaba en recuperación, conoció a una chica que también estaba en recuperación, se casaron, la chica salió adelante, pero lastimosamente él volvió. Y es por eso el peligro de darse un campito cuando uno ya ha logrado salir. Si fuiste un alcohólico, por ejemplo, no he tomado cerveza en 5 años, una chelita no me va a venir mal, digamos. ¿Ves? Y de pronto te puede volver a agarrar. Entonces, lamentablemente, este amigo volvió y volvió ya muy mal. La chica logró salir adelante, lastimosamente se tuvo que separar de él porque él no pudo más. Y de pronto desapareció. Y lo más triste en una última etapa es que supimos que tal vez él fue enterrado en una fosa común junto con otros, por eso, ¿no? Entonces, así de serio como es, las adicciones y en este caso las drogas no son ningún chiste. Y si estás creyendo que las vas a poder controlar, pues realmente los que están ya con un plan muy bien armado para controlarte a ti son ellos. Son los enemigos que trabajan bajo la influencia de esas drogas. Y como te digo, son enemigos que no descansan, no duermen, no tienen hambre, no se detienen y no van a parar hasta que te vean ahí. Como lamentablemente le pasó a este amigo y como lamentablemente le ha pasado a muchos otros, que aún conociendo a Jesucristo han terminado así. El otro caso de nuestro amigo, al que le apodábamos el enanito, igual terminaron en situación de calle en un canal. Su mujer ha tenido que morir al lado de él para que él reaccione. Porque los dos estaban en situación de que... Y dentro del canal él cuenta... Ahorita él es un tipazo, o sea, él ya salió, digamos. Pero ese fue su crack para él. Estaba con la mujer se ha tenido que morir al lado de él para que él diga a la flauta, digamos, ¿no? Va en serio. Y la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. En el tema espiritual hay algo que realmente es muy importante entender en primera instancia, que el único que va a hacer las cosas por ti es Jesucristo. Nadie más las va a hacer por ti. Por supuesto que hay mucho amor en muchos hermanos y familia, hay lugares de rehabilitación y todo el rollo, pero nadie te va a sacar del pozo si vos no quieres totalmente en tu corazón salir del pozo. Puedes ir a un centro de rehabilitación 17,000 veces y esas veces no va a suceder nada si es que de verdad de aquí adentro no decidís y decís, bueno, de aquí salgo, digamos. Y tiene que ser una decisión. Como todo en la vida y como todo en el camino del Señor, tiene que ser una decisión. Es una decisión la que te lleva a hacer las cosas. Mantener esa decisión, por supuesto que va a costar. Porque el otro punto que tenemos que comprender es que de ahí se viene la pelea con nuestra carne, que es el otro enemigo.
Mateo 12, versos 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden, generalmente después de que el jefe limpió. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. ¿Qué tal? Por eso dicen que las recaídas son peores. Exacto. Para quienes estén escuchando esto, realmente el mensaje es uno y es claro. Todo tiene que ser una decisión, tiene que ser una. ¿Y va a costar esa decisión? Sí va a costar. En eso se trata de entender, de creerle a Dios y decir, ¿sabes qué? Jesucristo murió por mi adicción también. Jesucristo murió por todas las pendejadas que yo hice en mi vida, por todas las estupideces que hice. Él murió por eso. ¿Por qué? Porque me ama y porque me quiere ver salir adelante. Entonces yo tengo que apropiarme de eso, porque no estoy solo, ¿me entiendes? Cuando vos te das cuenta y te enterás de que ya Dios está aquí, ya sabes que no estás solo. Y decís, por último, en mi camino ya voy a pelearla, puedo caer alguna que otra vez, digamos, porque es nuestra humanidad y esa es la lucha ya. Puedo tirarme un tropezón de nuevo, pero ¿sabes qué? Quiero salir. Y eso es lo único que necesita el Señor. Lo único que necesita el Señor es tu decisión sincerísima de decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a poder solo, pero quiero salir. Quiero salir y quiero estar afuera de esto. No recuerdo así claramente, pero muchas veces Jesús les decía a los que venían con esa fe, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Qué era esa tu fe? Fue que el naquillo agarró y dijo, bueno, ya basta y voy donde él, digamos, ¿no? Para que me ayude. Porque antes de ir donde Jesucristo hubo una decisión. Ya no lo soporto, ya no soporto estar enfermo, ya no soporto ser un drogo, ya no soporto ser un yonki, digamos. Entonces, esa es la decisión que hace el quiebre. En base a esa decisión, ya vos te vas donde Jesús. Y ahí Jesús hace lo que ya hizo, porque Jesús ya lo hizo por toditos nosotros. Pero la decisión tiene que estar en cada uno de nosotros. Y cuando llega esa decisión y cuando vas delante de Dios, entonces empieza ese proceso de sanidad en cada uno de nosotros. Y ahí es donde se van yendo al tarro depresiones, se van yendo al tarro las ansiedades, se van yendo al tarro todas esas cosas que suceden después de todas nuestras metidas de pata, porque ahora ya es Él el que está a cargo. Ya no estás caminando vos por tus propias fuerzas, ahora estás en la mano de Él. Todavía estás débil, todavía estás enfermo, todavía estás ansioso, todavía estás adicto a, pero ya estás en las manos de Él. Y Él no ha perdido a ninguno. Él no ha perdido a ninguno. Nosotros somos los que cuando no nos la creemos o cuando le damos campito a nuestra carne otra vez, nosotros terminamos mal. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Es así lo que sucede, es que ahí está la injerencia de nuestras decisiones como humanos. Esa es nuestra injerencia, es nuestra metida de pata. Y lo decía el apóstol Pablo también en una de las cartas, creo que es a los Corintios, no me acuerdo. Resulta que había la situación de un naquito que estaba pecando, dice, con la mujer de su papá, o sea, con la mamá. Estaban en temas así. Y dice Pablo, les hemos reconvenido, ¿no? Que no permitan que tal cosa pase. Y está hablando de un cristiano, porque en ese momento ya es Nuevo Testamento. En ese momento ya son nacidos de nuevo como los cristianos. Entonces este chico o señor no dice, pero resulta que estaba siguiendo en ese pecado. Entonces, y dice Pablo, como no quiere arrepentimiento, el tal se ha entregado a Satanás, dice, para que muera la carne, pero con tal de que el espíritu sea salvo. Entonces, ahí está el peligro de volver a nosotros a darle en estos temas tan densos campito a nuestra carne y que yo igual voy a estar bien porque Dios me ama y qué sé yo. Dios te ama, pero a Dios le interesa más tu eternidad que estés haciendo aquí burreras y luego esas burreras causan consecuencias. La otra vez también en un estudio vimos de un testimonio de Marcus Witt, que tenía un amigo músico cuando eran jovencitos, que era muy talentoso, que tocaba en la congre, luego se enojó con Dios y demás cosas, se volvió al mundo. Cuando se volvió al mundo empezó con temas sexuales que no tenían que ser y terminó enfermo de VIH.
y siendo cristianito, usado por Dios y todo, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos que tener el cuidado también. Dios nos ama, Dios nos quiere ver adelante, Dios nos quiere ver salir adelante, y Dios nos va a sanar de lo que tengamos, pero como dicen acá en lo que acabamos de leer, ¿no? Una vez que hemos recibido esa bendición de Dios, pucha, la tenemos que valorar, ¿viste? Si vos estás pasando en este momento por temas de necesidad, de enfermedad, de estas cosas tan densas, de depresión, de traumas de cualquier tipo, queremos decirte que de verdad Dios te quiere sanar. Y si estás escuchando en este momento estas cosas es porque Dios está permitiendo todo esto. No es por mí ni por nadie de acá. Dios está permitiendo que vos escuches este mensaje, porque ahorita lo que vale es el mensaje, no la carota del que te lo dice, sino el mensaje. El mensaje es que Dios quiere ponerte bien, quiere sacarte de eso. El Señor a sanar esa depresión, el Señor va a sanar esa ansiedad, el Señor va a sanar esos ataques de pánico, pero la primera cosa es lo que vos vas a hacer con el Señor. ¿Qué es lo que vos vas a hacer con el Señor primero? Es esa primera decisión de decir, ya no lo soporto, te necesito, Señor, pero te necesito como parte de mi vida, te necesito como mi amigo, te necesito como mi Señor, mi Salvador, el cual no va a ser ningún jefe dictatorial. Él es el papá amoroso, Él es el papá amoroso que tal vez nunca tuviste. Tal vez él va a llegar a ser esa persona que te hizo falta en la vida y por eso tomaste malas decisiones. Entonces Él está ahí para ser esa persona que te faltaba para que seas completo o completa, pero tiene que partir de una decisión tuya. Y lo más maravilloso de todo este rollo es que a partir de esa decisión tuya ya el trabajo no va a ser tuyo. A partir de la decisión que tomes y que le entregues sinceramente, pero sinceramente tu corazón y tu vida a Dios, y le digas yo hasta aquí ya no pude, entonces el que va a comenzar el trabajo en ti es Él. Muchísimas veces, y porque el Señor tiene el poder, muchísimas veces va a ser de un tris. Muchísimas veces va a suceder así. Pero muchísimas veces, y de acuerdo al caso, puede suceder que empiece una lucha tal vez muy dura en tu vida. La cosa es estar ahí parado, estar firme, y no firme en nuestra fuerza, sino firmes confiados en el Señor, porque lo va a terminar de hacer el Señor y lo va a hacer bien. Pero una vez que hemos entendido, que hemos recibido, o que vamos a recibir, porque vas a recibir si lo crees, pues hay que quedarse con ese corazón agradecido, con esas bendiciones y vivir en consecuencia de. Esto no tiene que quedarse solo en verso para los que nos están viendo y para los que estén acá, que lo crean, que lo necesiten. Vamos a leer unos 2 versículos más para entender el amor de Dios, y para los que lo hayan creído y lo sientan, vamos a orar para comenzar en quien lo necesite, este proceso de sanidad que lo necesiten, ¿ok? Primero tiene que ser con Jesucristo en tu corazón. Como quien dice, primero hay que ser de la familia, y cuando uno es de la familia, uno es de la familia para siempre. A pesar de nuestras metidas de pata, a pesar de que vayamos y volvamos, y una vez invitaste a Jesucristo a tu vida, ya sos de la familia. Y el Señor no se olvida y nunca se va a olvidar. Y aquí va el tema de la iglesia, ¿no? Les decíamos, la iglesia, en vez de un estar, es un ser. La iglesia es ser. Yo soy iglesia, independientemente de donde esté. Cuando yo tenga mi relación con Jesucristo, cuando yo comience mi relación con Jesucristo, a nivel personal, yo soy iglesia. De ahí en adelante, Dios me mandará donde me mande, me llevará donde me lleve y hará lo que vea que haga, que generalmente va a ser para mi bien. Pero en el momento en el que le digo a Jesucristo, entra a mi corazón, yo me vuelvo de la familia, me vuelvo iglesia. Iglesia es algo mucho más maravilloso que lo que nos ha enseñado la religión tradicional. La iglesia es espectacular. Entonces, pero tiene que comenzar por ahí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una vez que hagas ese llamarle pacto, o llamarle oración de fe, o llamarle sinceridad, o lo que sea, con Jesucristo, de invitarlo a tu vida y a tu corazón, todo lo que sucedió ya fue. Lo que va a venir a tu vida son cosas nuevas, cosas maravillosas. Va a venir la sanidad de todos esos daños, esa oscuridad se va a ir yendo, esa maldad se va a ir yendo, ese dolor y esa tristeza se van a ir yendo, esas adicciones se van a ir yendo, porque no es por nuestra fuerza, nunca va a ser por nuestra fuerza, nunca va a ser por nuestra fuerza. Pero una vez que de verdad le digas al Señor, Señor, ya yo no puedo hacerlo vos, ahí va a entrar la fuerza del Espíritu Santo en tu ser, e inclusive ha ocurrido de que de pronto hasta se te van las ganas. Sucede, y a mí me ha sucedido en X o Z tema de mi vida también, de pronto, chau pichón. Ni lo extrañas, ni lo quieres, ni nada, digamos. Pero es con la fuerza de Él, no con la tuya. Juan
capítulo 1, verso 12. Y con este vamos a terminar y luego ya vamos a entrar en un proceso de quien quiera ser sanado, lo vamos a tratar con el Señor, ¿ok? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene a ser tu papá el Señor. Una vez que ya vos hagas esta oración o que vos hagas un pacto con Él, viene a ser tu doctor, viene a ser tu papá, viene a ser el ser más grande del universo, el ser más amoroso del universo, viene a vivir contigo. Ya, así que para los que lo necesiten, vamos a ponernos en onda con el Señor, ¿listo? Y para los que nos están viendo también, donde sea que estés, lo único que necesita el Señor es realmente la sinceridad de tu corazón para que Él haga lo suyo. Solamente necesita la sinceridad y la honestidad de tu corazón y listo el pollo. Se trata de comenzar una relación que para tu vida va a ser espectacular. Amén. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por este momento tan hermoso, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, que en esta noche la estamos sintiendo muy bonito, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice 2 o 3 están reunidos en tu nombre y estás tú. Y en este momento quiero poner delante de ti la vida de todos quienes están escuchando este mensaje, Señor, porque es tu mensaje, es tu palabra. Quiero poner delante de ti la vida de cada uno, de acuerdo a su necesidad, Señor, de acuerdo a los daños que hayan recibido en su vida, Señor, de acuerdo a todo lo que cada corazón te pida, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre bendito, que toques los corazones en este momento, Señor. Te rogamos en este momento que te manifestes, Señor, en su vida, en su corazón. Te rogamos, Dios Santo, que tu Espíritu Santo sea llenando esos corazones rotos, esos corazones dañados, esos corazones que están con adicciones, con traumas, con miedos, con terrores, con ansiedades. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Santo Espíritu sea llenando y en este momento vamos a declarar en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la autoridad que Jesucristo nos da a cada uno de los que creemos, vamos a declarar que en este momento, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de adicción y lo echamos fuera de cada uno de los corazones y de las vidas. Atamos todo espíritu de ansiedad, de miedo, de terror y espíritus relacionados y los echamos fuera también. Atamos y echamos fuera todo espíritu, Señor, de ansiedad, de miedo, de dolor, de pena, de depresión. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esos lugares tú los llenes con tu Santo Espíritu y que cada persona, Señor, venga a ser libre. Y a quienes quieran pedírselo, yo les puedo guiar en una oración. Obviamente cada corazón de acuerdo a su forma, a su manera, pero yo les voy a guiar. Ya en el nombre de Jesús, Señor, vengo a ti en este momento porque me he dado cuenta de que yo solo no puedo lidiar con estas cosas con las que estoy lidiando. Y vengo, Señor, a entregar mi vida a ti. Vengo a pedirte, Señor, que tú vengas a mi corazón, que vengas a vivir conmigo, que vengas a arreglar cada cosa de mi vida que necesita ser arreglada, Señor. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida, Señor, y te ruego vengas tú a sanarme de todas las cosas que me han venido dañando en la vida, Señor. Y te pido que me guíes de aquí en adelante. En el nombre de Jesús oramos. Entonces ahí te das cuenta que con el Señor es así. No es, Señor, si quieres sanarme. El Señor ya lo hizo. Yo me tengo que apropiar. Yo tengo que decir, ¿sabes qué? Ya basta de la mugre en la que estoy viviendo. Y me voy a parar en fe y voy a caminar en fe y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque el que te va a dar las fuerzas para hacerlo es Él. Porque ya no va a ser en tu fuerza. Pero sí, primer paso, tu decisión, ¿ok? Y las decisiones no van de a poquito. Es una decisión. Tiene que ser una decisión para todo. Por supuesto, somos humanos. En muchos de nosotros la lucha va a ser dura. Van a haber recaídas y todo ese tema. Pero la decisión tiene que seguir siendo firme. Porque el Señor va a hacer lo que va a hacer. Y lo va a hacer bien como siempre.